Muy buenas tardes, queridos amigos de Practicatest.cl. Espero que todos ustedes se encuentren muy, pero muy bien en este día lunes. Lunes de funcionamiento de la motocicleta, tema 2. Recuerden, lunes, martes, funcionamiento de la motocicleta. ¿Ya? Así que el día de hoy dice que en esta unidad vamos a conocer el funcionamiento de una motocicleta en su interior, hablando del motor, el chasis y el resto de los sistemas que la hacen funcionar. También trataremos cómo realizar un buen mantenimiento de ruedas, neumáticos, frenos y espejos y cómo las fuerzas físicas inciden a la hora de manejar. Bueno, más bien de eso trata el temario, ya que ustedes pueden revisar las veces que quieran, leer, etcétera. Nosotros acá en las clases vamos revisando algunos temas esta semana, otros temas la próxima semana y así, ¿ya? Tratando de sacar la mayor cantidad de dudas que pueda sacar yo aquí durante la clase, ¿ya? Le mando un saludo. Vamos a ver si podemos ver quién está conectado. Un saludito a Emanuel Valladares y a Simo, ¿ya? Estimados, cuéntenme desde dónde se están conectando y cuéntenme también si tienen hora ya para la licencia clase C, ¿ya? O si que están postulando a otra licencia, también me pueden contar, ¿ya? Me parece que los dos se conectan por primera vez. Entonces, para empezar, vamos a leer el enunciado hoy día que no lo hemos leído, o sea, lo hemos leído poco. Dice que para conducir una motocicleta debe conocerla muy bien, tanto físicamente, ¿cierto?, como su recorrer. Es decir, por ejemplo, si la motocicleta es más pesada, es más liviana, si necesita más o menos espacio para doblar o para frenar, etcétera, ¿ya? Porque puede ser que yo ande en una moto 150 normalmente y de repente un amigo me presta una moto 500, ¿ya? El comportamiento de una moto 150 al lado del comportamiento de una moto 500 es muy distinto, ¿ya? Es muy importante entender que existen grandes diferencias entre una moto y otra, inclusive si fueran de la misma cilindrada, igual podrían haber diferencias importantes. Los manubrios son distintos, la posición del cuerpo es distinta, la forma de frenar es distinta. Entonces no puedo llegar y tomar cualquier moto, subirme y andar como si siempre hubiera andado en esa moto, porque podría llegar eso a traducirse en un accidente. Después dice que una de las características de una motocicleta es que no posee equilibrio como un automóvil u otro tipo de vehículo. Entonces su equilibrio depende del conductor. Cuando conduzco una motocicleta, para, cuando conduzco una motocicleta debe identificar sus medidas en relación a sus características físicas. Es importante revisar el manual del fabricante, puesto que pueden existir muchas diferencias entre motocicletas, tales como el tamaño y el peso, que es lo que estábamos hablando recién. Después dice que es importante conocer el motor, también con su tipo de mantenimiento, debes conocer todo su funcionamiento, tales como qué tipo de amortiguación posee, tipo de lubricación y refrigeración. Acostúmbrese a verificar, ¿cierto?, los frenos antes de iniciar la marcha. Los autos, los sistemas que traen los autos, las camionetas, son más o menos bien estándar, ¿ya? Antiguamente era prácticamente igual que en las motos, pero estoy hablando de hace como 50 años atrás, ¿ya? En la actualidad, los vehículos, por ejemplo, todos llevan agua, ¿ya? O por lo menos la inmensa mayoría de los vehículos comerciales, todos llevan agua para refrigerar o culan o refrigerante a base de agua, ¿ya? La inmensa mayoría, como les digo. Dos, también los sistemas de lubricación podían ser distintos hace 50 años atrás entre un vehículo y otro. Ahora en la actualidad, si tiene motor de combustión, va a tener el mismo o van a tener una lubricación muy parecida. En cambio, en las motos, no, podemos tener distintos tipos de lubricación también. Aunque con el avance de las normas medioambientales, eso también está cambiando bastante y en la actualidad hay muchas motocicletas que también trabajan con prácticamente los mismos sistemas que un auto
hablando de su motor y de sus principios de funcionamiento, ¿ya? Ya, entonces, ahora sí vamos a empezar a hablar del chasis. Les recuerdo a los amigos que están conectados que pueden hablarme a través de preguntas, ¿ya? En la parte de la sección de preguntas, ahí ustedes pueden poner su nombre, pueden poner de a dónde están conectados, pueden poner la fecha que tienen para su examen municipal y cualquier pregunta o historia o si quieren contar un chiste también es bienvenido, ¿ya? No hay ningún problema, ¿ya? Entonces recuerden que mi nombre es Ricardo Cornejo y esto es practicatest.cl, ¿ya? Vamos a empezar a hablar ahora del chasis. Dice, el chasis o bastidor de la motocicleta es como el esqueleto del vehículo. Es donde se instalan la mayoría de los elementos. Los más importantes son la horquilla delantera y el brazo basculante. Los más importantes son la horquilla delantera y el brazo basculante, ¿ya? En el fondo, cuando estamos hablando de chasis puramente tal, ¿ya? Nos estamos refiriendo más que nada a este pedazo de fierro que está acá, ¿ya? Que puede ser de acero, ¿ya? A eso le llamamos más comúnmente fierro, nosotros no, es de fierro, ¿ya? Pero se llama más técnicamente acero, ¿ya? Y también podría ser de otros tipos de materiales, ¿ya? Como por ejemplo carbono. También es muy popular en las motocicletas que los chasis se construyan de aleaciones ligeras, ¿ya? En donde podría llevar la aleación magnesio, aluminio, etcétera, ¿cierto? Y también otro tipo de materiales, ¿ya? Puede llevar hasta alguna pieza plástica el chasis, ¿ya? No, es difícil, un poco más difícil verlo, pero podría ser perfectamente que alguna parte, por ejemplo, fuera una parte plástica en algún tipo de motocicleta, ¿ya? Entonces, pero principalmente estamos hablando de esto que está aquí, que podríamos decir, o la gente a lo que más lo asimila, es a un esqueleto. Ah, no, cuando ven el puro chasis de un vehículo dicen, no, le queda el puro esqueleto, ¿ya? ¿Por qué? Porque es el que soporta todos los órganos de nuestra motocicleta en este caso. Los autos, los camiones también trabajan con un chasis, obviamente distinto al de la motocicleta, ¿ya? Después, en esta parte del chasis, me habla de las suspensiones. Yo debo tener claro que normalmente, cuando hablo de suspensión delantera, estoy hablando de la horquilla, ¿ya? Y cuando estoy hablando de suspensión trasera, estoy hablando del brazo basculante, ¿ya? Y cuando estoy hablando de la suspensión, ¿cierto? Estoy hablando de lo que permite, de lo que permite que la moto, ¿cierto? Mantenga su altura, ¿ya? Y en realidad cuando yo estoy hablando de suspensión, aplica para la moto y aplica también, ¿cierto? Para, eh, para cualquier otro vehículo. Ya, por ejemplo, el auto también tiene suspensión y también tiene amortiguación. ¿Y trabajan juntos? Sí, podríamos decir que inclusive algunas veces es la misma pieza, entre comillas, ¿ya? Pero la verdad es que son dos funciones distintas, independiente que fuera la misma pieza o que trabajaran juntos o que fueran pegadas las dos piezas, ¿cierto? Que incluyen suspensión, ¿cierto? Y amortiguación, son dos cosas distintas, ¿ya? ¿Y a qué nos referimos con una o con la otra? Que es lo importante. Cuando hablamos de amortiguación, estamos hablando de disminuir el impacto que nos va a llegar a nosotros, ¿cierto? Cuando pasemos por un bache o cuando tengamos que subir una cuneta, por ejemplo, hay una piedra, qué sé yo, ¿cierto? Cualquier impacto que le llegue a la rueda, la amortiguación va a absorber parte de ese impacto y va a hacer que la motocicleta, ¿cierto? Se, entre comillas, deforme, ¿ya? Lo justo, controladamente, para poder volver, ¿cierto? Recuperarse, digamos, y seguir andando, ¿ya? La amortiguación básicamente es una especie de bombín, imagínense un bombín, pero que en vez de mover aire dentro de él, ¿cierto? Y en vez de que el aire salga, imagínense que
le tapan la punta al bombín, ¿cierto? Y apretan. Entonces eso hace una resistencia, ¿cierto? Con el aire que no puede entrar ni salir, hace una resistencia dentro del bombín. En el caso de los amortiguadores es algo bien parecido. No es lo mismo exactamente porque no trabaja con aire normalmente. También hay algunos que trabajan con, no sé si, o sea, sí hay algunos que trabajan con aire, pero lo más normal es que sea que trabajan con gas, ¿ya? Y aparte de eso, hay algunos, o sea, la mayoría trabaja con sistemas hidráulicos, es decir, que trabajan con aceite, ¿ya? Entonces, ese aceite permite absorber de cierta forma, o el movimiento dentro del amortiguador del aceite permite absorber, ¿cierto?, esta energía de este impacto y hay una palabra para explicar eso. Absorbe la energía y la, ¿cómo se dice cuando la... Oh, se me fue la palabra. Disipa, ya, esa es la palabra. Absorbe la energía y la disipa, ¿cierto? En forma de calor, en forma de, puede ser de un poquito de ruido, ¿cierto? Va transformando esa energía, ¿ya? Eh, y el tema principal, ¿cierto? Es que la amortiguación cumple esa función, ¿ya? Pero la suspensión cumple la función de que el amortiguador pueda mantenerse estirado cuando no está sufriendo de un impacto, por ejemplo, ¿ya? Entonces podríamos decir que el sistema de amortiguación y suspensión trabajan juntos, pero tienen funciones separadas, ¿ya? Otra forma para explicar el tema de la amortiguación es que si yo tengo un resorte, ¿cierto? Que está, o un elástico que está absorbiendo las irregularidades del camino, va a pasar que de repente el resorte se va a comprimir, después se va a estirar, ¿cierto? Pero como hay energía, va a seguir oscilando, va a subir, va a bajar, va a subir, va a bajar, ¿ya? Como va a ir oscilando y va a ir subiendo y va a ir bajando, entonces lo que va a pasar, ¿cierto? Es que el vehículo va a sentir esa oscilación. Y esa oscilación, en términos de seguridad, se va a traducir en una disminución de la adherencia del vehículo en la calle. ¿Por qué? Porque al neumático, como el vehículo va rebotando, sea una moto, un auto, un camión, lo que sea, al neumático en un momento va a pesar más, en otro momento menos. En un momento va a pesar más, en otro momento menos el vehículo. Por lo tanto, ¿cierto? Voy a tener menos adherencia, ¿ya? Si tengo menos adherencia, ¿cierto? Voy a terminar, o puedo terminar, perdiendo el control de mi vehículo, ¿ya? Entonces, mucho ojo, queridos amigos, con ese punto. Es muy importante. Eh, el amortiguador disminuye esta oscilación. La gracia del amortiguador es que el vehículo comprima, es decir, la suspensión, el resorte que nosotros vemos acá, por ejemplo, ese resorte que está ahí, la idea es que comprima y que cuando estire, quede ahí. Porque si comprime, se estira y después comprime de nuevo y se estira por efecto de la oscilación de la disipación propia de la energía, va a causar que la moto o el auto o el vehículo que sea menos estable y menos seguro. Por eso la amortiguación se comprime, la misma amortiguación se estira, ¿cierto? Y por efecto de la amortiguación hace que cuando quiera volver le cueste un poco más, ¿ya? Probablemente igual va a oscilar, pero va a oscilar mucho menos que si no tuviéramos amortiguación, ¿ya? Podríamos tener este espiral que es parte de la suspensión o cumple la función de suspensión sin tener el amortiguador, entre comillas, sí, pero oscilaría más y la conducción sería muy insegura, muy inestable, ¿ya? Ya. Entonces, cosas muy importantes de la amortiguación es que en la parte delantera lleva una horquilla, ¿ya? Que son estos dos tubos, ¿cierto? Que bajan desde el manubrio hacia la rueda delantera.
Eso se llama horquilla. Estos dos tubos en su interior llevan un resorte como el amarillo que les mostré recién abajo y además este resorte va dentro del tubo por si acaso, no por fuera como el de atrás, ¿ya? Y además lleva un sistema hidráulico, ¿cierto? Con una carga de aceite que se está moviendo dentro de los tubos, ¿cierto? Para realizar, ¿cierto? La amortiguación de los impactos y la disminución de las oscilaciones. Eso es para la parte delantera. Para la parte trasera también puedo tener un amortiguador hidráulico y también ese amortiguador hidráulico puede estar ayudado con una carga de gas, como se ve ahí, ¿ya? Hay un dispositivo, ¿cierto?, que guarda un poco de gas y eso permite, podría estar una semana hablando de amortiguación, ¿ya? Pero lo que le estoy explicando aquí se lo estoy explicando de la forma más resumida posible, por si acaso. Ese gas permite controlar en ciertos aspectos, ¿cierto?, la amortiguación. Hay sistemas de amortiguación que controlan un poco más cuando la moto está totalmente estirada, otros que controlan un poco más cuando la moto está totalmente comprimida, ¿cierto? Etcétera. Ya va a depender. Hay otros que controlan bien arriba y abajo, hay otros que controlan solamente los niveles medios. Ahí va a depender, ¿cierto?, del amortiguador que traiga la motocicleta o del que le hayamos equipado nosotros de forma posterior a la compra, ¿cierto? Y obviamente los precios de ese tipo de equipamiento varían muchísimo y de los que más controlan, ¿cierto?, la estabilidad del vehículo son carísimos. O sea, los sistemas de amortiguación, por ejemplo, que usan los autos que están corriendo el Dakar, o que corrieron el Dakar, no sé si terminó ya, pero en estos días estaba corriendo, claramente sus sistemas de amortiguación son muy refinados, tanto en las motos como en los autos, y son también muy caros, ¿ya? Entonces, tenemos la horquilla para la rueda delantera y tenemos el brazo basculante que lo podemos ver acá perfectamente, ¿cierto? Para la rueda trasera, ¿ya? Con la rueda trasera tenemos este tipo de amortiguación que se conoce comúnmente con el nombre de monochoc, ¿ya? ¿Por qué monochoc? Porque mono viene de uno, ¿ya? Y en las motos, antes de que salieran masivamente estos, ¿cierto? Normalmente venía un amortiguador acá y el otro amortiguador desde el otro, ¿cierto?, lado hacia el otro lado de la cola de la moto. Ya, como estas motos más de paseo de repente traen todavía, hay varias motos que todavía traen amortiguadores a ambos lados, ¿ya? Pero este en un momento se consideró que era como lo más moderno, ¿ya? No sé si es el mejor, el peor, ahí me declaro eh, incompetente, ¿ya? Pero en la actualidad coexisten los dos sistemas, pero normalmente se asocia esto como más moderno y a los que van por el lado como más antiguo, más clásico, ¿ya? Parece que se conectó otro amigo, una amiga. Paulina, ¿cómo estás? Te saludo acá yo me estoy conectando desde Win. ¿Tú de dónde te estás conectando? Y también voy a saludar a Mirlanch Lois. También te saludo desde acá de Win. Cuéntenme ustedes desde dónde se están conectando, amigas. Entiendo que Mirlanch Lois y Paulina son amigas y Simon no lo sé porque no me ha hablado, ¿ya? Pero me imagino que es hombre. Me levantaron la mano una por ahí. Recuerden que me pueden hablar a través de la sección de preguntas que está abajo. En la parte de preguntas háblenme, no hay ningún problema, ¿ya? Díganme ahí, cuéntenme alguna anécdota, cuéntenme por qué le gustan las motos, etcétera. Ya mientras yo voy avanzando con la clase, después vamos a ir leyendo los comentarios que ustedes me van mandando. Perdón. Ya. Con respecto ya algo entendimos, ¿cierto? De los temas de suspensión, de motocicleta y todo eso, ¿cierto? De suspensión y amortiguación. Ahora yo les quiero hablar de en qué fijarse en nuestra suspensión, ¿ya? Tanto delantera como trasera, tenemos que fijarnos siempre en que no existan fugas de líquidos,
ya, bueno, fuga de ningún tipo idealmente, pero las fugas de líquidos son más detectables y más comunes. Si yo tengo una moto, ¿cierto? Y veo que en las telescópicas hay aceite, debo hacerle mantención a mis telescópicas, ¿ya? No es algo tan barato, bueno, dependiendo de la moto, ¿cierto? Obviamente, entre más cara la moto, más cara la mantención, ¿cierto? Entonces, no es algo tan barato, pero tampoco es algo tan caro, ¿ya? Aparte que yo siempre he dicho que si tú tienes un vehículo caro, tienes que tener la plata también para mantenerlo bien y funcionando en buen estado. No voy a tener un vehículo súper caro, ¿cierto? Y andar con neumáticos llenos de cototo, ¿cierto? No, no junte ni pega. Para eso me compro un vehículo más barato que sea más barato de mantener también. Entonces, importante, dice. Recuerden que en los cuadros azules siempre hay información muy importante para eh, para el examen, ¿ya? Hay información muy importante para el examen en los cuadros azules o celestes, ¿ya? En estos cuadros, a esto me refiero. Dice, importante, siempre verifique la amortiguación que no tenga fugas de líquidos. Al tener malo el sistema de amortiguación puede provocar serios daños en la conducción y control de la motocicleta, ¿ya? Al tener malo el sistema de amortiguación, puede provocar serios daños en la conducción y control de la motocicleta. Es importante, importantísimo. Entonces, si yo estoy acá, ¿cierto? Y tengo, por ejemplo, aquí una fuga de líquido, debo hacerlo ver. Es necesario hacerlo ver, ¿ya? ¿Por qué? Una, el sistema de amortiguación, aunque la fuga sea pequeña, se va a ir deteriorando cada vez más, cada vez más, cada vez más, hasta que ya después no amortigüe nada. Puede que se comprima, pero no va a tener la función de amortiguación, por ende, la moto va a andar rebotando. Y este daño, esta forma de fallar de la moto, de los vehículos, va haciendo de forma lenta. Empieza muy poquito, empieza después un poquito más, un poquito más, un poquito más. ¿Cuál es el problema? Que no te vas dando cuenta cómo se va deteriorando la moto, ¿ya? O cómo se va deteriorando la conducción en realidad. Por lo tanto, después andas rebotando así para todos lados, ¿cierto? Pero tú no te das cuenta, ¿ya? Por ende, es importante chequear visualmente, ¿cierto? Que no existan fugas de ningún tipo, ¿ya? Y si hay fugas, hay que repararlas. Es muy necesario, ¿ya? Además, si tú no reparas las fugas, además de que vas a perjudicar tu conducción, porque la moto se va a tornar más inestable, se van a gastar los neumáticos de forma irregular, etcétera, ¿cierto? Va a tener menos adherencia. También puedes provocar un accidente para ti o para otra persona, porque a veces las suspensiones se revientan así, ¿ya? Es decir, uno pasa por un hoyo y sale un chorro de aceite por la homocinética, o sea, por la homocinética, por la telescópica hacia el piso, ¿ya? Y te puede caer ese mismo aceite, te puede caer a ti en tus propios frenos o puede caer al suelo y en el suelo puede hacer que te puedas caer o tú o otra persona. Entonces es súper importante que apenas empiezan a haber como indicios de que de que podría pasar este tipo de problemas, ¿cierto? Hay que hacer la mantención en las homocinéticas o en el shock trasero, etcétera. ¿Ya? Súper importante. Y ahora sí, pasamos a hablar de algo muy importante, que precisamente es el pulento, bacanazo y siempre necesario motor de nuestra moto, ¿ya? En este caso, obviamente estamos hablando de motores de combustión interna, principalmente motores de gasolina para las motocicletas, ¿ya? En realidad aquí estamos hablando solo de motores de gasolina porque son lo extremadamente más común que se da en las motos. Siempre va a haber alguien por ahí que va a decir, ah, pero yo vi una moto diésel. Sí, puede ser, pero no es lo normal. Ah, pero yo vi una moto, eh, ¿cómo se llama esto? Eléctrica, sí, también, pero no es tan normal. Ahora cada vez más se van a ver más motos eléctricas, ¿cierto? Pero todavía
lo que más se ve en la calle y en el mercado son motos todavía con motores de combustión, ya que tienen control de emisiones, pero que no, o sea, pero que o sea, todavía eh, existen muchas y se venden muchas y se van a seguir vendiendo muchas motos de combustión, es decir, con combustible principalmente y increíblemente grande la diferencia, ¿cierto? Con todos los otros tipos de propulsión, las motos con motor a gasolina, ¿ya? Entonces, vamos a hablar, ¿cierto? Del famoso motor, ¿ya? Dice que como en los automóviles, también es el corazón de la motocicleta. Recuerden que estamos hablando del motor. Pero existen dos tipos de motores más comunes, que son los de dos tiempos y los de cuatro tiempos. ¿Qué pasa con ellos? En realidad, en la actualidad, si metemos o contamos todas las motos del mundo, yo creo, no sé si todas las del mundo, pero contemos todas las de Santiago, ya, para que no vea todo el mundo, entonces no, como muy grande la comparación. Ya, pero hablemos de las motos que se venden o que circulan acá en Santiago. La inmensa mayoría, yo diría que más del 95%, yo diría, no sé, pero yo diría, así abuelo pájaro, como decía mi papá, yo diría que el 95% de las motos, por lo menos, son motos de cuatro tiempos, ¿ya? Y por ahí andan algunas motos de dos tiempos, que pueden ser a lo mejor el 5%, estoy hablando por decir un número, pero realmente la inmensa mayoría de las motos van a ser de cuatro tiempos en la actualidad. Pucha, perdí la cámara. Tengo un problemita ahí con la cámara, a veces me funciona, a veces no. Ahí sí. ¿Ven? Ahora queda un poquito más inclinado. Vamos a ver si lo solucionamos de forma artesanal. Ahí sí volví. Ya, entonces, le estaba hablando, ¿cierto?, acerca de los motores de dos y de cuatro tiempos. Los más utilizados por lejos son los de cuatro tiempos. ¿Y por qué se llaman de cuatro tiempos? Porque para realizar un ciclo completo, ¿ya? Es decir, que entre una explosión y otra explosión, que son las que generan el empuje para que la moto ande, el pistón, que es el elemento que está en el medio del motor, probablemente lo central del motor, tiene que bajar, subir. Es decir, podríamos decir que tiene que hacer cuatro movimientos. Por eso se le llama motor de cuatro tiempos, para completar un solo ciclo, ¿ya? Son dos movimientos para abajo y dos para arriba intercalados. Es decir, uno para abajo, uno para arriba, uno para abajo, uno para arriba. Y ahí termina, ¿ya? Esos ciclos se llaman admisión, compresión, trabajo y escape, ¿ya? Y luego tenemos un motor, ¿cierto? Que es de dos tiempos, que hace todos esos ciclos, pero los hace solamente en dos viajes del pistón. Es decir, el pistón sube, explota, baja, sube, explota, baja, sube, explota, baja, ¿ya? Por eso, ¿cierto? Que para un ciclo solamente hace para abajo, para arriba y listo, ahí termina. Por eso se llama de dos tiempos, ¿ya? Ahora, eso es puro conocimiento técnico, por decirlo así, pero en aspectos más, ¿cómo se llama? Más prácticos, cuando yo estoy hablando de un motor de dos tiempos, estoy hablando de un motor que entrega su potencia de forma más agresiva, ¿ya? De hecho, se dice que las motos con motores de dos tiempos son más inquietas, como que cuesta más dominarla. Y además de eso, los motores de dos tiempos se consideran más contaminantes en aspectos generales.
¿Por qué? Porque necesitan quemar un poquito de aceite, perdón, para poder funcionar bien, ¿ya? Por lo tanto, en la actualidad, dado ¿cómo se llama? Las normas de emisiones, los motores de dos tiempos es cada vez más difícil de ver. Ahora, ¿dónde podemos encontrar todavía motos de dos tiempos y hartas? Cuando hablamos de motos deportivas para hacer deporte, ¿ya? No motos deportivas me refiero no a de velocidad, ¿ya? Sino que motos, por ejemplo, de motocross o motos de trial, ¿cierto? Ese tipo de motos todavía, ¿cierto? Podríamos encontrar motos de dos tiempos. Pero motos para venderse, motos que se venden para circular en la calle, prácticamente yo al menos no conozco ninguna, no estoy seguro si en la actualidad se venderá alguna por ahí. Hasta hace unos años atrás todavía quedan por ahí unos scooters que todavía se podían comprar de dos tiempos para andar en la calle, ¿ya? Hasta hace algunos años atrás, y pues no sé en la actualidad la verdad. Según yo, no debería quedar ninguna, pero uno nunca sabe, no me sé todo de memoria, ¿ya? Ya. Entonces tenemos más o menos claro lo que son los motores de dos y de cuatro tiempos, ¿verdad? Entonces, como tenemos claro lo que son los motores de dos y de cuatro tiempos, vamos a seguir ahora hablando, ¿cierto?, acerca de las diferencias que podríamos encontrar en estos distintos motores, ¿ya? Para empezar, ya vamos a hablar de la lubricación, ¿ya? ¿Qué es la lubricación? La lubricación es el acto, ¿cierto?, de disminuir el roce entre dos superficies que se están frotando, ¿ya? ¿Qué significa eso? ¿Qué es disminuir el roce? Si yo estoy acá, tengo mis dos manos así, y las empiezo a frotar una con la otra, en algún momento, ¿cierto?, se me van a gastar, por decirlo así, ¿ya? O inclusive, primero se van a empezar a poner rojas quizá, ¿ya? ¿Qué pasa con eso? Pasa que si yo quisiera que eso se demorara más tiempo en pasar, me tengo que echar acá un poco de crema, a lo mejor, o un aceite de eso para hacer masaje, ¿cierto? En los que yo haga esto y yo sienta que mis manos se frenan menos una con la otra. Si ustedes se fijan, yo estoy así, ¿cierto? Y las manos se pueden, con un poquito de fuerza, como que se van trabando, ¿cierto? Pero si yo me echara aceite de comer aquí en la mano, por ejemplo, y hago así, aunque yo quiera, así que la mano se quede pegada, siempre va a resbalar, va a resbalar, va a resbalar. ¿Por qué? Porque esa, estas superficies, ¿cierto?, tienen algún grado de rugosidad. Bueno, en las manos se nota harto. Pero, por ejemplo, si yo me voy a una superficie metálica lisa, uno dice, oye, pero esto es liso. Por ejemplo, ¿cierto? Si yo tomo cualquier cosa que sea lisa, y siempre les pongo el ejemplo de la pantalla del celular, ¿ya? Aunque la pantalla del celular es súper lisa y súper dura, ¿cierto? Con el tiempo igual se le van haciendo micro rayitas, ¿ya? Inclusive si yo la pongo así como a contraluz, aparece, se ve muy rayado. Porque en el fondo todas las superficies rayan y todas las superficies gastan si yo las froto una contra la otra. La gracia de la lubricación es poner una película de aceite, en este caso obviamente para los vehículos, ¿cierto? Poner una película de aceite y que esa película de aceite permita que se rayen las superficies o se dañen lo menos posible. Si esto pasa, ¿cierto? Vamos a alargar la vida útil de cualquier cosa que nosotros queramos que esté en continuo roce o en continuo frotamiento, podríamos decir, ¿sí? Eh,
y de esta forma alargar la vida útil, obviamente, de todo, de todos estos sistemas, ¿ya? El motor, para que ustedes sepan, queridos amigos, el motor, cuando tú, a ver, ¿cómo se los digo? Cuando el motor está girando, hay muchos fierros, muchos pedazos de acero que están funcionando así, uno adentro del otro. Obviamente yo hago así, ida y vuelta, pero lo que está haciendo el motor realmente es girar uno dentro del otro. Por lo tanto, necesito, ¿cierto? Necesito que eh, ese roce se disminuya al máximo. Y eso lo hago con el aceite. El aceite, queridos amigos, permite, ¿cierto? Separar estas dos superficies que se están frotando. Por ejemplo, estas que están así, así están pegadas, ¿cierto? Pero cuando yo tengo una buena lubricación, estas dos se separan. ¿Y qué las separa? Una capita de aceite. Y esa capita de aceite hace que haya menos fricción, que se gaste menos combustible, principalmente que el motor no se autodestruye a sí mismo. Si tú a un motor le pones buen aceite, te podría durar, en el caso de los mejores motores, 500.000 kilómetros sin necesidad de destapar. 500.000 kilómetros sin necesidad de abrir. Si tú le echas un aceite de mala calidad, probablemente a los 100.000, 150.000 ya va a empezar a dar problemas. Y si tú no le echaras aceite, no te va a durar ni 10 kilómetros. Ya estoy dando un número alto por decir 10, ya porque normalmente un motor sin aceite tiende a destruirse como a los 10 minutos. Ya imagínate cuántos kilómetros puede recorrer en 10 minutos y destruirse así de que se quede parado, porque se va a empezar a destruir al momento que lo dejaste sin aceite. ¿Ya? Entonces es muy importante la lubricación. No escatimes en gastos cuando estamos hablando de aceite y de lubricación. Cómprale un filtro original a tu moto, ¿ya? Y si no es el original, uno que sea de muy buena calidad, ¿ya? Hay marcas reconocidas, fabricantes de filtros, no voy a decir ninguna porque no hay auspicio, pero ustedes pueden buscar, ¿cierto? Marcas que son reconocidas, ¿cierto? En el ámbito de la filtración del aceite y de otros fluidos también, ¿ya? Entonces, es importante que ustedes le dediquen plata, lucas, a ese factor. ¿Por qué? Porque les va a alargar mucho la vida de su moto. Ustedes saben que arreglar un motor es bastante caro, sí, como dicen por ahí, ¿ya? Entonces, evitemos tener que arreglar el motor como poniéndole un buen aceite. Si nosotros nos fijamos en las motos, sobre todo las motos más pequeñas, 150 centímetros cúbicos, 250 de repente, usan muy poquito aceite, ¿ya? A veces usan un solo litro de aceite. Un aceite malo vale 3.000 pesos. Un aceite bueno vale 15.000 pesos. Por ejemplo, existen de todos los precios. De todos los precios. Si queréis buscar uno más barato, hay más barato. Si quieres buscar uno más caro, hay más caro. ¿Ya? Pero en un estimativo, ¿cierto? Debemos saber que los precios andan más o menos en esos rangos. ¿Ya? Entre uno malo y uno más o menos. ¿Ya? Entre uno malo y uno más o menos, andamos por ahí en esos precios. Ahora, la diferencia, así como para el bolsillo, imagínate que sean 10 lucas o 15 lucas, pero la diferencia entre tener que hacer el motor de nuevo, el tiempo que la moto va a estar parada, los malos ratos con los mecánicos, es mucha diferencia, ¿cierto? Entonces, no conviene por ni un lado eh, ahorrarme plata en el aceite si después lo voy a tener que gastar, ¿cierto? Prácticamente en algo muy, muy, muy parecido, ¿ya? Entonces, tenemos que saber, ¿cierto? Que recuerdan que hablamos de los motores de dos tiempos y los de cuatro tiempos. En los de dos tiempos yo voy a tener una lubricación que va junta con el combustible. ¿Qué significa eso? Que si yo tengo, que si yo cargo combustible,
en una de dos tiempos, también tengo que administrar un poquito de aceite, porque el aceite se gasta junto con el combustible. Claramente, es harto combustible y es poquito aceite, dependiendo de la proporción que pide cada moto, ¿ya? Pero ¿cómo decirlo? En general, ¿cierto? Es muy poquito aceite por harto combustible. Pero ese aceite se mezcla con el combustible y se quema con el combustible. Entonces el combustible sirve para combustionar y también para refrigerar ese mismo motor. Entonces, cuando hablamos de esto, ¿cierto? En el motor de cuatro tiempos es totalmente distinto. Es una de las principales diferencias entre el motor de dos tiempos y el motor de cuatro tiempos. El motor de cuatro tiempos lleva su aceite totalmente separado, ¿ya? El motor de cuatro tiempos lleva su aceite totalmente separado del combustible y trata de quemar lo menos aceite posible, ¿ya? Hay autos que queman, que son de cuatro tiempos igual, que queman un poquito más de aceite, otros que queman menos, ¿ya? Todos queman, pero el motor de cuatro tiempos está hecho para que ojalá no queme, ¿ya? Está hecho para que ojalá, entre comillas, no queme. Es decir, yo no debería ver, salvo ciertos modelos, una disminución de aceite importante entre un cambio y otro de aceite. De hecho, le saco el aceite viejo, no se quema completamente. Le saco el aceite viejo al motor de cuatro tiempos y le pongo aceite nuevo, ¿cierto? Todos yo creo que manejamos ese procedimiento. En cambio, en el motor de dos tiempos, recuerden que el aceite yo no se lo voy a cambiar, no le voy a cambiar el aceite. ¿Por qué? Porque el aceite se va a ir quemando a medida que se vaya consumiendo el combustible. Ya es súper importante entender esa diferencia entre los motores de dos y cuatro tiempos y por eso que el motor de dos tiempos produce más humo. Ya en la actualidad, los motores de dos tiempos más modernos igual son un poco más limpios, un poco más eficientes, entre comillas, ¿ya? Antiguamente, cuando uno andaba en una moto de dos tiempos, llegaba pasado aceite a la casa o a donde iba, porque las motos igual contaminaban más. Un ejemplo de un motor de dos tiempos fácil de encontrar, de entender, ¿cierto? Es que el motor de dos tiempos está, por ejemplo, en las, ¿cómo se llaman estas cosas? En las motosierras, ¿han visto esas motosierras que uno le tira un cordel y ¡ram! Parte la motosierra ¡ram! Y la gente corta, ¿cierto? Y la motosierra echa humo, ya, es un motor, ese motor es de dos tiempos. Las motos mosquito también son de dos tiempos. Las cortadoras de pasto con motor también son de dos tiempos, ¿ya? Obviamente ahí esos motores, entre comillas, están permitidos porque obviamente no es algo que va a estar funcionando todo el día, ¿cierto? Además son motores mucho más pequeños, etcétera, ¿ya? Entonces, dice que los motores de cuatro tiempos tienen un sistema de lubricación independiente, por eso le sacamos el aceite, ¿sí? Ya lo he explicado. Además, dice que una bomba de aceite, seguimos hablando del motor de cuatro tiempos, envía el aceite a presión a los diferentes puntos del motor para disminuir la fricción, refrigerar el motor y evitar el desgaste de las partes móviles, que también lo hablamos. Lo que no hablamos es que el aceite también ayuda a refrigerar el motor, ¿ya? Y que tiene una bomba de aceite, es como un chupador de aceite, que chupa el aceite de la parte baja de esta parte del motor. Voy a subir un poquito aquí. Chupa el aceite desde esta parte del motor y lo lleva, ¿cierto? Tranquilamente hacia la parte superior, ¿cierto? Y ahí desparrama el aceite por todos lados. E inclusive inyecta el aceite en las partes más necesarias, ¿ya? Por ejemplo, yo tengo estos dos aquí frotándose, ¿cierto? El aceite sale por aquí al medio, ¿ya? Por ahí sale y acaba a otra parte. El sistema de lubricación es un sistema hecho pero de forma realmente increíble. Ya, yo cuando me di cuenta, cuando recién empecé a estudiar mecánica y todo eso, y me di cuenta que el aceite viajaba por dentro de los ejes, ya de los ejes que se están moviendo, por dentro van huecos, ¿cierto? Y no todos, pero muchos de ellos van huecos por dentro y van tirando el aceite por dentro de una pieza que va girando a miles de revoluciones por minuto. Entonces, algo bien, bien, bien encachado y algo que no deberíamos, ¿cierto? Eh, Usar, por ejemplo, un aceite que no corresponde. Es importante usar el aceite que corresponde. Fíjense en la normativa del aceite. Si no tengo tanta plata para comprar un buen aceite, fíjense por lo menos
que el aceite que ustedes compren cumpla con los requerimientos necesarios para funcionar bien, ¿ya? Mucho ojo, mucha pestaña, mucha ceja con el aceite y con los filtros. Pasa mucho en algunos tipos de autos que dicen, no, este auto gira metales, dicen que es una parte del motor que falla. Pero ¿qué aceite le están poniendo? ¿Y qué filtro le están poniendo? No todos los filtros son iguales. Tú puedes ver dos filtros. Les voy a decir algo sobre los filtros. No porque el filtro quepa donde hay que meterlo, o no porque las roscas de los filtros le hagan uno al otro, significa que el filtro es igual. Los filtros no son iguales, ¿cierto? Eh, no puedo decir que un filtro es igual a otro solo fijándome en su apariencia externa, ¿ya? Los filtros, por ejemplo, tienen, ¿cómo se llama esto? Tienen un micraje, tienen el porte de las partículas que dejan o no dejan pasar es distinto entre uno y entre otro, ¿ya? Entonces es muy importante eso. Sistema eléctrico, la batería, ¿ya? La energía eléctrica para las luces dice procede de la batería. La batería contiene ácido sulfúrico que es corrosivo y por lo tanto peligroso para la piel. Al entrar en contacto con la ropa también puede destruirla. Si falta líquido en la batería, póngale únicamente agua destilada. Algunas baterías no necesitan mantención, es importante, ¿ya? Estoy por terminar ya, pero les quiero decir, ¿cierto? Mañana vamos a retomar el tema del sistema eléctrico para hablar un poquito más en detalle, pero les quiero dejar como dato, como cosa muy importante, que los fusibles nunca se cambian de capacidad. Si a usted se le quemó un fusible de 10 amperes, el fusible de 10 amperes tiene que reemplazar por uno igual, de las mismas características, no otro, ¿ya? Eso es, queridos amigos, por el día de hoy. Cuídense mucho, nos vemos el próximo mañana, el próximo martes. No el próximo martes. Nos vemos mañana, porque, para que se entienda mejor. Nos vemos mañana acá a las 5 de la tarde o alrededor de las 5, ¿ya? En practicatest.cl. Nos vemos, cuídense mucho. Yo soy Ricardo Cornejo y esto es practicatest.cl. Cuídense, 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 ¿ya? Y que a todos les vaya muy bien. Ojalá que mañana opinen más, ¿cierto? A través de la parte de preguntas, porque hoy día nadie me habló. A pesar de que tuve varios conectados, nadie me habló, ¿ya? Un saludo para Emanuel Valladares, un saludo para Jenny Campos y un saludo para Mirlach Luis. Ya, nos vemos. Cuídense que estén muy bien. Ahora sí, chao, chao.